Si cree que puede asustarme con eso, se equivoca, dijo María, con una voz que era más firme que cualquier grito. No necesito su aprobación ni su permiso para trabajar. Voy a seguir mi camino y si se atreve a inventar algo más sobre mí, la enfrentaré con nombre y apellido. Verónica entrecerró los ojos, midiendo la resistencia de la mujer que tenía enfrente. Veremos quién aguanta más, respondió, con la certeza de que su siguiente jugada sería definitiva. La confrontación había sido cara a cara, una guerra de nervios que ya no se escondía en correos anónimos ni en rumores de pasillo. María se alejó, con el corazón latiendo rápido, pero no de miedo. Era la mezcla de rabia y determinación que la hacía decidir que no iba a dejarse pisotear. Su encuentro con la ex de su jefe, ahora su némesis, la había preparado para lo que vendría. En el fondo, sabía que esta batalla no era solo por un trabajo, era por su dignidad y por el futuro que tanto había luchado por construir. Rodrigo, su jefe, la llamó minutos después preocupado. Ella, con la misma calma que la caracterizaba, le contó lo suficiente para que entendiera que esto no se detendría. La guerra, que hasta ahora había sido subterránea, había explotado en sus caras, y ambos sabían que la única opción era seguir adelante juntos, sin ceder un milímetro. La batalla ya no se libraba solo en correos falsos o rumores escondidos. Ahora se había puesto cara a cara. Fabián, el asistente de Rodrigo, llegó a primera hora con una cara que su jefe solo le había visto cuando algo importante estaba a punto de romperse. Le pidió 10 minutos a solas en la sala de juntas y puso su laptop sobre la mesa. Abrió una carpeta con el nombre de Proyecto Veritas y fue directo al punto. Habían seguido el rastro del dominio falso que envió correos con cambios de agenda y descubrieron que el registro estaba a nombre de una empresa recién creada, cuyo representante era asistente de un despacho donde Verónica tenía participación. No eran suposiciones, eran datos. El estómago de Rodrigo se apretó, no por la sorpresa, sino por la exactitud del trazo de su expareja, la línea recta que conectaba cada pieza del rompecabezas con un mismo origen. Fabián continuó, cruzando ese hallazgo con la foto de la hoja con la cifra mal puesta que se filtró en el chat de proveedores. Al revisar los metadatos, descubrió que la imagen fue tomada con el teléfono de un proveedor menor que ese mismo día recibió una transferencia de una cuenta ligada a un socio de Verónica. Sumó el reporte anónimo del hotel sobre María y, aunque no pudo ver quién lo envió, rastreó que la conexión provenía de la red privada de una agencia de relaciones públicas que había trabajado con Verónica en eventos. Rodrigo escuchó en silencio, con los brazos cruzados y la mirada fija en la pantalla, comprendiendo la magnitud del ataque. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Rodrigo y su equipo de confianza, Fabián y María, estaban en la sala principal, listos para una reunión que cambiaría el rumbo de todo. La sala estaba llena, con los jefes de área, Raúl y Marcela, 2 asesores legales y un auditor externo para que nadie pudiera alegar que esto era una conspiración interna. Rodrigo, con una solemnidad inusual, habló sin rodeos. Explicó que la empresa había sido blanco de una campaña de desinformación con 3 objetivos claros: romper la confianza con los proveedores, manchar los procesos internos y atacar a una colaboradora con rumores maliciosos. Le dio la palabra a Fabián, quien proyectó cada hallazgo en la pantalla, mostrando las pruebas como si fuera una clase magistral de anatomía de una traición. El silencio en la sala era total, denso, solo roto por el sonido de las teclas de la laptop de Fabián. Rodrigo, al terminar la presentación, respiró hondo y anunció que iniciaría acciones legales contra todos los responsables.
También se dirigió a María, asegurando que su trabajo estaba respaldado por resultados y por procesos que ahora estarían blindados, sin dejar lugar a dudas. Hubo un murmullo de aprobación. Raúl levantó la mano para disculparse por haber dudado y Marcela agradeció la claridad. El abogado sugirió enviar de inmediato cartas de advertencia a las empresas vinculadas para que supieran que estaban identificadas. Cuando la reunión terminó, la calma regresó al equipo. Pero la parte que nadie esperaba ocurrió después. El proveedor menor que tomó la foto, un hombre nervioso llamado Jaime, pidió hablar. Confesó que lo habían contactado para ese trabajo sucio y que no imaginó que se complicaría. Mostró en su teléfono los mensajes con la persona que lo coordinó y, en un error fatal, le habían enviado una nota de voz donde se escuchaba a Verónica dando instrucciones precisas sobre el envío del sobre. Era la pieza que faltaba para convertir la línea recta de las pruebas en una flecha afilada y directa. Con esa evidencia, la red de engaños se derrumbaba y el juego había cambiado de dueño. La traición había sido expuesta, no con discursos, sino con datos y pruebas irrefutables. María, al salir de la sala, sintió que el peso de los últimos días se le quitaba de los hombros. No había euforia, solo un profundo alivio. Rodrigo caminó con ella hasta el pasillo y le dijo que, aunque la tormenta seguía, ahora tenían un paraguas y un techo firme. Ella sonrió, apenas cansada, y le pidió permiso para irse a su turno en el hotel, decidida a no dejar que nada la desviara de su rutina. Esa noche, ya en su casa, María abrió el cajón donde guardaba papeles importantes y volvió a ver el mensaje anónimo que hablaba de su padre. Lo había guardado por si lo necesitaba. Lo leyó de nuevo y notó un detalle que antes se le había pasado. La forma en que estaba escrito un nombre, con una falta de ortografía que su padre siempre le corregía cuando era niña. Se quedó pensando en esa coincidencia, mientras una nueva idea, una inquietante conexión, empezaba a formarse en su cabeza. Rodrigo llegó al hotel con la excusa más simple que se le ocurrió: una carpeta que supuestamente había olvidado en el salón de la reunión. Con paso seguro, caminó por el pasillo donde el día anterior la tensión se podía cortar con los dedos. El lobby estaba más tranquilo, con música baja y empleados acomodando arreglos florales. Saludó al gerente de lejos para evitar detenerse y cruzó hacia la zona de eventos, decidido a no dar vueltas sobre lo mismo. Quería hablar con María sin que ella se sintiera acorralada. Buscaba un encuentro casual para no ponerle encima el peso de una obligación. Empujó la puerta del salón y lo encontró medio apagado, con un olor a desinfectante y café viejo. La carpeta no estaba en la mesa, pero eso no importaba tanto como el plan mental que había estado practicando desde la mañana. Dio unos pasos y escuchó el ruido de un carrito detrás de él. Se dio la vuelta y la vio entrar por la puerta de servicio, con el uniforme gris, los guantes en el bolsillo y una liguita sujetándole el cabello. Ella lo reconoció al instante, se detuvo sin miedo y dijo que justo iba a llevar objetos extraviados a la oficina del hotel, que quizá ahí estaría lo que él buscaba. Él le agradeció, pero le dijo que en realidad quería verla para saber cómo estaba y para decirle algo que no había podido expresar con calma después de la junta. María asintió con una sonrisa pequeña, de esas que no prometen nada, pero que tampoco cierran la puerta. Empujó el carrito a un lado para no estorbar, y Rodrigo le pidió unos minutos de su tiempo. Ella miró su reloj y le avisó que su supervisora le había dado media hora para comer y que podía hablar unos momentos si era cerca, ya que todavía tenía que limpiar 2 salones y recoger sábanas en el piso de arriba. Él le propuso ir a la terraza interna, donde entraba la luz y casi no había gente. Caminaron uno al lado del otro y a cada paso, Rodrigo se recordaba a sí mismo que no debía sonar intenso,
que tenía que mantener la línea entre el agradecimiento y la curiosidad. Se sentaron en una mesa sin adornos, él del lado del pasillo para poder ver si alguien la necesitaba y ella con la espalda hacia el jardín. Un mesero se acercó y dejó 2 vasos con agua. Rodrigo respiró hondo y comenzó con lo obvio. Le dijo que el acuerdo con Khalid seguía adelante y que su intervención había sido la diferencia entre una oportunidad y un fracaso. María lo escuchó sin interrumpirlo, con los codos pegados al cuerpo y las manos entrelazadas sobre la mesa, como si no quisiera ocupar más espacio del necesario. Cuando Rodrigo le preguntó si aún consideraba apoyarlo como intérprete en algunas reuniones, ella respondió que sí, lo había pensado y necesitaba los ingresos extra porque su mamá estaba en tratamiento y a veces no les alcanzaba el dinero a mitad de mes. Sin embargo, aclaró que no quería fallar en su trabajo en el hotel ni quedar mal con sus alumnos. Rodrigo le dijo que entendía perfectamente y que por eso le proponía un acuerdo claro y medible. 2 reuniones por semana, con un máximo de 3, pagando al final de cada sesión. Le aseguró que si en algún momento se sentía saturada, podían pausar sin ningún problema. María lo miró con los ojos bien abiertos, no por emoción, sino por estar evaluando la propuesta con seriedad, como si revisara un contrato invisible línea por línea. Preguntó si el pago podía ser directo o si tenía que pasar por una agencia. Rodrigo le explicó que podía ser directo, con un recibo simple, y que su departamento de contabilidad estaba acostumbrado a ese esquema. Ella asintió, aún con cautela. En ese momento sonó su teléfono y en la pantalla apareció el nombre Mamá. Se disculpó y contestó en voz baja, escuchando con atención. Rodrigo, aunque no quiso mostrar preocupación, notó cómo se le tensaron los hombros de repente. Al colgar, le dijo que todo estaba bien, que su mamá solo le pedía que no olvidara pasar por unas medicinas porque el médico las había cambiado, y ella se sentía un poco mareada. Rodrigo preguntó si necesitaba que él mandara a alguien por ellas, pero María dijo que no, que todo estaba bajo control y que pasaría a la farmacia de la esquina al salir de su turno. Él insistió en que aceptara que un chofer la llevara a su casa ese día, al menos para que no tuviera que batallar con la lluvia que ya se anunciaba otra vez. Ella lo pensó por un segundo y aceptó, pero solo por ese día, y le pidió que le pasara el costo para pagárselo después si había algún cargo extra. Rodrigo negó con la cabeza y le dijo que no había cargos, que era un gesto de agradecimiento por todo lo que ella había hecho. María agradeció sin hacer grandes gestos. Un mesero regresó y dejó un café que ninguno había pedido, diciendo que era cortesía del gerente. Rodrigo notó que el vapor del café subía en hilos finos y que el olor llenaba el aire de una calma momentánea, una calma que se rompió de golpe cuando apareció la supervisora de limpieza, una mujer de unos 50 años, seria, con una carpeta presionada contra el pecho. «Mire, señor, lo que está haciendo», gritó la supervisora, su voz resonando en el pasillo, atrayendo la atención de los pocos curiosos que pasaban. «No puedo permitir que una de mis empleadas use su horario de trabajo para asuntos personales. La hora de comida es sagrada y no está para ser usada en reuniones de negocios. Esta es la segunda vez que la encuentro aquí y no voy a permitirlo». María se levantó de inmediato y con la misma serenidad que había mostrado en la primera reunión, explicó que ya iba de regreso a sus tareas. «Lo siento, señora, pero estoy en mi hora de descanso y tengo todo el derecho de estar aquí», respondió, con la mirada fija en su supervisora. «No estoy haciendo nada ilegal y si usted tiene algún problema, hable con el gerente». Rodrigo, poniéndose de pie también, intervino con respeto. Presentó su propuesta sin rodeos, dejando claro que su intención no era afectar el turno de María ni crear problemas con el hotel. La supervisora, al escuchar su tono firme y la mención de un acuerdo formal, se relajó medio centímetro.
Dijo que, mientras no interfiriera con sus horarios y entregas, ella no tenía ninguna objeción, ya que conocía a María y sabía que era una empleada cumplida. Después, mirando a Rodrigo con una mezcla de curiosidad y alerta, preguntó si todo era legal, si habría documentos de por medio. Él respondió que sí, que enviarían una carta de confidencialidad y un acuerdo de servicio, y que todo quedaría por escrito. La supervisora asintió y se despidió. El momento tenso se desvaneció y la terraza volvió a sentirse ligera. María se sentó otra vez, ahora con una calma diferente. Dijo que aceptaba probar por una semana y que si todo salía bien, podrían extenderlo. Rodrigo se alegró y lo demostró con un brillo claro en los ojos. Sacó su teléfono para agendar la primera reunión y por torpeza rozó el vaso de agua y lo volcó hacia su lado. El líquido se derramó por la mesa y le mojó la camisa. María reaccionó rápido, tomó servilletas del dispensador y secó con movimientos precisos, casi como una coreografía que hacía a diario. La risa les ganó de forma natural, breve y sincera, porque a veces las cosas que rompen la seriedad son las que de verdad te acercan. Al menos así, ya tengo una razón real para ir a buscar una camisa en la boutique del hotel, bromeó Rodrigo, sintiendo cómo la tensión se disolvía con cada palabra. Espero que no le cobren como si fuera de oro, respondió María, con una sonrisa genuina. Se quedaron un momento en silencio, pero no de esos que incomodan, sino de los que dejan espacio para que lo dicho se acomode en el aire. Rodrigo aprovechó para preguntarle si podía saber un poco más sobre su historia con los idiomas. María le contó que de adolescente ayudaba en un centro comunitario donde llegaba gente de intercambio y que ahí agarró práctica con el inglés. Luego, un profesor le ofreció acceso a materiales en línea y un día, por una amiga marroquí que conoció en un curso, se puso seria con el árabe y no lo soltó. No dio muchos detalles y Rodrigo, sintiendo que las historias tienen puertas que solo se abren cuando uno confía, no insistió. Ella miró de nuevo el reloj y dijo que debía regresar a su turno. Él sacó de su maletín una carpeta azul, ahora sí, una de verdad, con un borrador de la propuesta para que ella la revisara cuando tuviera tiempo. Le explicó punto por punto y le pidió que le marcara con una pluma lo que no le gustara. María dijo que prefería leerlo en casa con calma, que no quería firmar nada, sin entenderlo por completo. Rodrigo afirmó que eso le parecía perfecto, que quería que ella se sintiera segura. Se levantaron al mismo tiempo. Mientras caminaban de vuelta, un empleado del hotel casi choca con el carrito de María y el cubo de agua se tambaleó. Rodrigo alcanzó a sostenerlo a medias, pero una parte se derramó y le mojó el zapato. Ella, con una exclamación, se agachó para limpiar, pidiéndole disculpas sin agobio, como quien resuelve un problema sin hacerlo un drama. Él le dijo que no pasaba nada, que ya llevaba la camisa mojada y ahora el zapato, y que al rato iba a salir de ahí con un uniforme nuevo. Los dos rieron otra vez. Al llegar a la puerta del salón, María se detuvo y dijo que podía empezar al día siguiente a las 6, ya que a esa hora tenía una ventana entre su salida del hotel y una clase particular. Rodrigo confirmó y ofreció pasar por ella con su chofer para que no perdiera tiempo. Ella aceptó, pero solo si podía bajarse antes en una esquina cerca de su casa, porque no le gustaba que el vecindario pensara que traía chofer. Él entendió, marcó la dirección en el teléfono y guardó la nota. Se despidieron con un apretón de manos breve que dijo más que cualquier palabra. Ella volvió al pasillo de servicio con paso rápido y seguro, y él se quedó un momento viendo el camino por donde ella desaparecía, sintiendo que ese encuentro, que había comenzado con una excusa y un vaso de agua derramado, había movido piezas que ya no iban a regresar a su lugar original.
Esa noche, en su departamento, Rodrigo dejó las llaves sobre la barra de la cocina y se sirvió un vaso de agua fría. Encendió la luz tenue del comedor y se sentó con el teléfono en la mano, dándole vueltas a una idea que ya había decidido, pero que todavía no admitía en voz alta. No era una curiosidad cualquiera. Quería saber quién era realmente María, más allá del uniforme y la traducción perfecta que le había salvado el contrato. No porque desconfiara, sino porque sentía que algo en su historia tenía un peso que no se veía a simple vista. Abrió la computadora y escribió un mensaje corto a Fabián, su asistente. Necesito que averigües todo lo posible sobre María López. Trabaja en el hotel del centro, en el área de limpieza. Hazlo con cuidado, sin meter presión a nadie y sin que ella se entere. Quiero la información para mañana. No dio explicaciones. Fabián, acostumbrado a este tipo de encargos cuando se trataba de posibles socios o proveedores, respondió con un simple «Ok, me encargo». Rodrigo cerró la laptop, pero la inquietud no se apagó. Se sirvió otro vaso de agua y encendió la televisión sin volumen, como si fuera un fondo, mientras pensaba en lo extraño que era querer conocer más de una persona que hasta hacía 2 días ni siquiera sabía que existía. A la mañana siguiente, Fabián llegó temprano a la oficina con una carpeta delgada. Rodrigo lo recibió antes de la junta con el equipo y le pidió que le contara lo que tenía. Fabián, sentado frente a él, empezó por lo básico. María López, 28 años, originaria de Puebla. Vive en un departamento pequeño en una colonia tranquila, pero no de las más caras. Comparte el lugar con su madre, Carmen, de 56 años, quien padece problemas respiratorios crónicos y requiere medicinas constantes. El padre, Joaquín, falleció hace 1 año en un accidente automovilístico en la carretera México-Puebla. No tiene hermanos. Trabaja en el hotel desde hace 2 años y, según los registros, nunca ha tenido reportes ni ausencias injustificadas. Rodrigo escuchaba sin interrumpir, anotando mentalmente cada detalle. Fabián continuó. Además del trabajo en el hotel, María da clases particulares de inglés y árabe a domicilio y a veces en línea. Cobra por hora y la mayoría de sus alumnos son personas que necesitan el idioma para viajes o negocios. No tiene coche, se mueve en transporte público o caminando. No hay registros de deudas importantes, demandas o problemas legales. Básicamente es una persona que trabaja mucho y que parece evitar llamar la atención, resumió Fabián. Rodrigo se quedó en silencio un momento mirando la carpeta. Pasó la mano por la portada como si pudiera leer más allá de las hojas. No había nada turbio, ningún indicio de que ella estuviera jugando a algo oculto. Al contrario, cada dato hacía que la respetara más. Le sorprendía que con todo lo que cargaba encima, siguiera manteniendo esa calma que él había visto en la reunión. ¿Algo más?, preguntó Rodrigo, con una curiosidad que no podía ocultar. «Solo un detalle», respondió Fabián cerrando la laptop. Según uno de los recepcionistas del hotel, a veces cuando termina su turno la han visto salir con libros de gramática y diccionarios, y un par de veces la han escuchado practicando frases en otros idiomas mientras limpia. Rodrigo sonrió, imaginándola recitando palabras difíciles mientras pasaba un trapo por una mesa. Era como si ella viviera en 2 mundos al mismo tiempo, uno de rutina física y otro de preparación mental constante. La junta con el equipo empezó, pero él no podía dejar de pensar en todo lo que acababa de saber. Durante el almuerzo, volvió a abrir la carpeta y repasó cada dato, sintiendo cómo su interés por ella crecía sin control. Esa misma tarde, decidió pasar por el hotel sin avisar. Llegó cerca de la hora en que ella salía y se sentó en el lobby en un sillón, fingiendo que revisaba correos. La vio aparecer por el pasillo de servicio, con el cabello un poco desordenado y una mochila negra colgando de un hombro.
Caminaba rápido, como quien tiene que llegar a otro lugar antes de que anochezca. Rodrigo se levantó, pero no se acercó. La siguió con la mirada hasta que ella cruzó la puerta giratoria y salió a la calle. No tomó un taxi, caminó hasta la esquina y desapareció entre la gente. Rodrigo pensó en seguirla, pero se contuvo. No quería cruzar la línea hacia algo invasivo. Prefería encontrar la manera de acercarse de forma natural. Sin embargo, esa imagen de ella caminando bajo el cielo nublado, con un paso decidido, pero sin prisa excesiva, se le quedó grabada. De regreso en su coche, encendió el motor y miró su propio reflejo en el retrovisor. Se preguntó cuándo fue la última vez que alguien lo intrigó de esa manera, no por interés empresarial o por competencia, sino por pura admiración hacia la forma en que llevaba su vida. Tenía claro que esa admiración era lo que lo estaba empujando a saber más, y no una simple atracción. Esa noche revisó en su teléfono la dirección, que Fabián había anotado, no para ir, sino para ubicarla en el mapa. Vio que quedaba lejos de su ruta habitual, en una zona de calles estrechas y comercios pequeños. Sintió ganas de manejar hasta allá y conocer el barrio, pero decidió esperar. En cambio, buscó en línea cursos de árabe en México y leyó sobre lo complicado que era llegar a dominarlo. Comprendió que lo que había visto en María no era un talento improvisado, sino el resultado de años de trabajo y dedicación, y eso solo aumentó sus ganas de escucharla hablar, de entender cómo había llegado hasta ahí. Antes de dormir, dejó la carpeta en su escritorio y pensó que la próxima vez que hablaran, no le preguntaría directamente por su vida. Quería que ella misma, poco a poco, le fuera mostrando las piezas de su historia. La relación de trabajo entre Rodrigo y María empezó a sentirse distinta sin que nadie lo buscara o forzara. Simplemente las reuniones, las llamadas con clientes y los ratos entre una traducción y otra se fueron, llenando de pequeños momentos que no estaban en ningún contrato. La primera vez que Rodrigo lo notó fue un jueves por la tarde, después de una videollamada con un proveedor europeo. Al cerrar la sesión, María soltó una risa breve por un error que uno de los asistentes había cometido al pronunciar una palabra en inglés. No fue una risa burlona, sino de esas que invitan a compartir la complicidad. Rodrigo, que casi nunca se detenía a comentar esas cosas, le devolvió la sonrisa con un comentario ligero. Desde ese día, la dinámica entre ellos fluyó con más naturalidad. En las oficinas, el equipo de Rodrigo ya sabía quién era ella, no porque él la presentara con bombos y platillos, sino porque poco a poco se había convertido en esa persona que entra, saluda con sencillez y sin proponérselo deja una sensación de orden y calma. En una reunión interna, uno de los jefes de área le pidió ayuda para entender un correo mal traducido. María lo revisó, corrigió 2 frases y devolvió el mensaje en perfecto inglés en menos de 5 minutos. El jefe le agradeció y comentó que ojalá se quedara más tiempo en la empresa. Rodrigo notó que María recibió el cumplido con naturalidad, sin agrandarse, pero también sin restarle importancia. Fuera de las reuniones, empezaron a compartir cafés rápidos en el comedor de la oficina. Rodrigo a veces le contaba anécdotas de viajes de negocio, pero con cuidado de que no sonaran a presunción. María, por su parte, soltaba historias pequeñas de su vida, como el día que uno de sus alumnos de clase online confundió un saludo formal en árabe con una frase para pedir comida y cómo la conversación se volvió un caos divertido. Eran conversaciones sin un plan, pero que iban llenando de confianza el espacio entre ellos. Un día, después de una reunión especialmente complicada con un socio que había cambiado 3 veces los términos del contrato, María le preguntó si lidiaba con gente así. Rodrigo le dijo que sí, que los negocios eran como un ajedrez donde A
Veces uno tenía que dejar que el otro creyera que ganaba para que al final todos quedaran en paz. Ella comentó que en la vida diaria pasaba lo mismo, que a veces convenía dejar que alguien creyera que tenía la razón solo para evitar una discusión inútil. Ese intercambio tan simple hizo que Rodrigo sintiera que no solo estaba hablando con una intérprete, sino con alguien que entendía cómo funcionaban las personas. El acercamiento también se dio en gestos que ninguno mencionaba en voz alta. Cuando Rodrigo veía que María llegaba con el cabello aún húmedo por la lluvia, le ofrecía un café caliente antes de empezar. Cuando ella notaba que él tenía un día cargado, le acomodaba las hojas y los documentos para que no tuviera que buscarlos mientras hablaba. Esos detalles se sumaban sin que nadie los contabilizara. Un viernes, después de terminar una reunión con Khalid que salió mejor de lo esperado, Rodrigo le propuso a María acompañarlo a comer algo rápido antes de que ella regresara a su turno. En el hotel, fueron a una pequeña fonda que él conocía desde hacía años, lejos de los restaurantes de lujo, con mesas de madera y olor a guisados. María pidió un caldo de pollo y él un plato de carne en salsa verde. Y entre bocado y bocado hablaron de música, de comida y de cómo ella aprendió a cocinar ciertos platillos, viendo videos y probando hasta que quedaban bien. Rodrigo se sorprendió de lo fácil que era conversar con ella sin que el tema se agotara. A medida que pasaban los días, Rodrigo se descubría a sí mismo buscando excusas para que María estuviera en más reuniones de las necesarias. A veces era porque realmente necesitaba su ayuda, otras simplemente porque su presencia le daba una seguridad que no podía explicar. Él estaba acostumbrado a manejar proyectos importantes y a tratar con gente preparada, pero con María sentía algo diferente. No tenía que medir cada palabra para sonar impecable. Podía ser directo, incluso improvisar, y sabía que ella lo seguiría sin perder el hilo. María también empezó a notarlo, aunque no lo decía. Percibía que Rodrigo la escuchaba con atención, incluso cuando el tema no tenía nada que ver con el trabajo. Un día, mientras revisaban una presentación, él le preguntó su opinión sobre el diseño de las diapositivas. Ella, medio en broma, le dijo que estaban tan llenas de texto que parecían tarea de secundaria. Rodrigo soltó una carcajada y mandó a simplificarlas. Fue un momento breve, pero para ella fue la señal de que él valoraba lo que pensaba. En la oficina, algunos empezaron a comentar con disimulo que Rodrigo y María se llevaban bien, pero no en tono de chisme venenoso, más bien con la curiosidad de ver a su jefe relajarse con alguien. Rodrigo lo sabía y no le molestaba, pero cuidaba que todo se mantuviera profesional. Por eso, cada vez que había que hablar de temas más personales, buscaba hacerlo fuera de la oficina o del hotel, en espacios neutrales. Una tarde, mientras esperaban en la recepción de un cliente, la luz de la sala se quedó parpadeando y el clima se detuvo. María comentó que le daba miedo quedarse atrapada en un elevador, y Rodrigo le dijo que él había vivido eso una vez en Dubái y que, aunque duró solo 15 minutos, sintió que fueron horas. Terminaron contando historias de pequeñas fobias y la espera se hizo más corta. Cuando el cliente llegó, ambos entraron a la reunión con una complicidad nueva, como si compartieran un secreto. El acercamiento también trajo momentos más serios. Hubo una ocasión en Missentusendot que María llegó con el gesto tenso, algo poco común en ella. Rodrigo notó que revisaba su teléfono con frecuencia y que se distraía más de lo normal. No le preguntó de inmediato, pero cuando terminaron la reunión, le dijo que si necesitaba irse antes, podía hacerlo. Ella agradeció y explicó que un pago de una de sus clases se había retrasado y que necesitaba ajustar cuentas para cubrir la renta. Rodrigo no le ofreció dinero, pero sí le propuso adelantarle el pago de las sesiones que ya tenían programadas para la semana. Ella dudó un instante,
Luego aceptó con un gracias que sonó más a alivio que a formalidad. Así, sin darse cuenta, los dos iban construyendo un espacio donde podían hablar de trabajo y de vida sin que una cosa invadiera a la otra. Rodrigo empezaba a conocer no solo a la intérprete eficiente, sino a la mujer que sostenía una rutina exigente, que cuidaba a su madre, que encontraba tiempo para sus alumnos y que, aún así, mantenía la calma incluso en los días más pesados. Y María, aunque seguía marcando límites claros, ya no veía a Rodrigo solo como un empresario con el que coincidía en reuniones, sino como alguien que poco a poco se estaba ganando su confianza de una forma distinta a la habitual. El quiebre llegó un lunes, que empezó como cualquier otro y terminó con medio mundo sentado en una sala donde las sillas crujían de nervios. Rodrigo convocó a los jefes de área, a Raúl y a Marcela, a 2 asesores legales y a un auditor externo para que nadie pudiera decir después que todo era un invento interno. Fabián se paró frente a la pantalla y abrió la carpeta que ya conocían, pero esta vez traía algo más. Reprodujo el audio donde se escuchaba a Verónica, dando indicaciones sobre el horario de un sobre, el nombre del recepcionista y el orden exacto de los correos que debían enviar desde el dominio falso. El silencio en la sala fue total. Nadie bromeó, nadie carraspeó. Fabián cambió de diapositiva y mostró la traza del dominio, el registro de Mindosi, la empresa fantasma y el flujo de dinero hacia el proveedor menor que había accedido a declarar. El auditor, que no conocía la historia completa, pidió repetir la parte del registro. Cuando lo vio por segunda vez, asintió sin emoción, como quien confirma que una suma cierra por todos lados. Rodrigo no disfrutó el momento, solo respiró hondo y habló con claridad. Dijo que la empresa había sido víctima de un intento de sabotaje y que a partir de ese minuto se abriría una querella formal. Aseguró que protegerían a cada colaborador señalado por rumores y que cualquier persona que hubiera colaborado con la maniobra desde adentro tenía una sola oportunidad de hablar. Se hizo un hueco de segundos que pesó 1 tonelada. Javier, el empleado joven que manejaba agendas, levantó la mano no para culpar a nadie, sino para admitir que había hablado de más en una entrevista falsa. Contó que se había dejado llevar por el discurso de la supuesta reclutadora y que describió rutinas sin saber que las usarían en su contra. No pidió perdón de rodillas, lo dijo con vergüenza y responsabilidad. Rodrigo lo escuchó, lo apartó de funciones sensibles por 1 mes y le pidió apoyar a sistemas en el blindaje de accesos. No buscaba un chivo expiatorio, buscaba cerrar fugas. Terminada la reunión, Fabián envió las cartas formales a la empresa de la que Verónica era parte y al despacho vinculado al registro del dominio falso. Copió al auditor, a los abogados y a 2 proveedores clave. Esa capa legal no era un trueno, era un martillo que pega parejo cada día. A la par, Rodrigo habló por teléfono con Chalid y le dijo que esa tarde le enviaría un resumen ejecutivo con pruebas. Chalid respondió que su equipo jurídico ya estaba al tanto y que, si era necesario, se sumarían con denuncias en su jurisdicción. Fue un respaldo frío y útil, como un casco bien puesto. Mientras tanto, en el hotel, la gerencia citó a María para informarle que la revisión de cámaras confirmaba que nunca había usado su turno para negocios personales. Le ofrecieron disculpas por la molestia y cerraron el expediente con una nota interna. María pidió que esa nota quedara por escrito y que el equipo fuera informado para evitar chismes futuros. La supervisora, que la respetaba, aceptó y mandó una comunicación breve al personal. Ese papel pegado al tablero de anuncios fue un respiro real en medio de tanta presión. De regreso en la oficina, Rodrigo decidió que el golpe final debía ser público y ordenado. La Cámara Empresarial.
Había convocado a un desayuno 2 días después y tanto él como Verónica estaban en la lista. Preparó una carpeta con 3 páginas, nada de discursos largos. La primera con la cronología, la segunda con las evidencias clave y la tercera con las medidas de control adoptadas. El día del evento, con el cielo claro y un aire fresco, Verónica llegó con su sonrisa lista y un saludo cortés. Rodrigo la saludó igual, sin alargar la mano. Cuando le dieron el micrófono para hablar de buenas prácticas, no perdió tiempo. Contó que su empresa había enfrentado intentos de manipular agendas y proveedores y mostró en pantalla la evidencia del dominio falso. Sin nombrar a nadie, explicó los vínculos con una firma que todos en el circuito sabían a quién pertenecía. Cuando terminó, un moderador quiso pasar al siguiente tema, pero un par de manos se levantaron. Un empresario preguntó si había denuncias formales y Rodrigo respondió que sí, que había expedientes abiertos y que compartían la información con quien la solicitara. Verónica pidió el micrófono para agradecer la claridad, pero un directivo de la Cámara intervino y dijo que de confirmarse los hechos, habría sanciones internas para cualquier empresa que usara tácticas de ese tipo. El competidor, Arturo Salgado, que estaba en la audiencia, se mantuvo callado todo el tiempo. Al final, se acercó a Rodrigo y le dijo que cancelaría cualquier acercamiento con terceros hasta que el asunto se resolviera. Fue una forma elegante de soltar la mano de Verónica sin tener que decirlo en voz alta. El gran giro de la historia ocurrió esa misma tarde, cuando todo parecía ya encarrilado y la partida estaba casi cerrada. Khalid, el socio árabe, se había ido satisfecho. Los proveedores clave estaban firmes y Verónica y Arturo habían quedado acorralados. Rodrigo y María se tomaron un respiro en la oficina, revisando mensajes y coordinando las citas legales de los próximos días. Fue entonces cuando Fabián entró sin avisar con la cara de quien trae algo que va a cambiar el tablero. Encontré algo que no estábamos buscando, dijo, dejando su laptop abierta sobre la mesa. Y es grande. En la pantalla había un archivo de voz. El remitente era desconocido, pero el contenido hizo que a María se le enfriaran las manos. Era una grabación de hace más de un año, una llamada entre 2 hombres hablando de un accidente que debía parecer real. Uno de ellos mencionaba el nombre de su padre. El otro detallaba que el trabajo se haría en una carretera específica y que todo estaba apagado. La voz principal era de alguien que María no había escuchado en mucho tiempo, hasta que de pronto lo reconoció. «Es él», murmuró. «Es el socio que mi papá tuvo antes de que muriera». Rodrigo la miró sin entender. María explicó que ese hombre había desaparecido después del accidente, el mismo que la policía había catalogado como un choque casual. Pero esa grabación insinuaba que fue algo planeado. El problema era que si eso era cierto, no se trataba solo de un viejo asunto personal. Ese socio, según los registros de Fabián, había hecho negocios con una empresa pantalla, la misma que Verónica usaba para mover dinero. Era como si 2 historias que parecían separadas de repente encajaran en la misma caja. Rodrigo, sintiendo que un abismo se abría ante ellos, le pidió a Fabián que siguiera la pista. Y rápidamente su asistente cruzó llamadas, registros y correos. Encontró que justo antes de la muerte del padre de María, esa empresa Pantalla había recibido un pago fuerte de una constructora que había perdido un contrato con la compañía de él. El accidente, la pérdida del contrato y la desaparición del socio coincidían en fechas y en dinero. María estaba en shock, pero no dejó que el miedo la paralizara. Dijo que si esto salía a la luz, Verónica quedaría no solo como una saboteadora empresarial, sino como parte de algo mucho más grave. El abogado, al enterarse, confirmó que esa información cambiaba todo. Ahora se podía abrir
Una investigación penal que iría más allá del negocio y pondría a la fiscalía a buscar conexiones criminales. Rodrigo dudó por un momento en meter a María en algo tan pesado, pero ella fue clara. Si esto tiene que ver con mi papá, no voy a quedarme mirando. Esa noche, sin hacer ruido, se reunieron con un fiscal de confianza. Le entregaron la grabación, los registros y la ruta del dinero. El fiscal escuchó todo en silencio, tomó notas y al final dijo que lo que tenían no solo era serio, sino suficiente para solicitar una orden de investigación urgente contra la empresa Pantalla y sus socios. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Verónica recibía una llamada que la dejó helada. Arturo le decía que no contara más con él, que la citación legal ya estaba en sus manos y que prefería no hundirse con ella. Lo que él no sabía era que la verdadera bomba estaba por caer y que no tenía nada que ver con la jugada empresarial de la que tanto se habían jactado. 2 días después, antes de que la semana cerrara, agentes federales entraron en las oficinas de la empresa Pantalla. Hubo decomiso de computadoras, cajas de archivos y llamadas urgentes que sonaban en varios teléfonos. La noticia corrió rápido en el medio. No era solo un caso de sabotaje, era una investigación por delitos graves con nombres que empezaban a filtrarse, entre ellos el del socio desaparecido del padre de María. En la oficina, Rodrigo y María recibieron la confirmación oficial. La fiscalía había encontrado transferencias recientes de esa empresa hacia cuentas ligadas a Verónica. No eran montos pequeños y estaban fechados justo cuando empezó el ataque contra la empresa de Rodrigo. Era la pieza que faltaba para demostrar que todo formaba parte de una misma red. María se quedó callada mirando por la ventana. Rodrigo le preguntó si estaba bien. Ella respondió con la voz firme: «No estoy bien, pero estoy lista para seguir». Ese día entendieron que la batalla que habían creído ganar era solo la superficie. El gran giro no solo cerraba cuentas pendientes en los negocios, también abría la puerta a una verdad enterrada que María había esperado toda su vida sin saberlo. Y ahora, con las piezas sobre la mesa, lo personal y lo empresarial se habían vuelto la misma lucha. Rodrigo y María salieron juntos del salón, cruzando miradas rápidas que decían más que cualquier palabra. No era una victoria eufórica, era esa calma tensa de saber que la partida estaba casi cerrada, pero que todavía había que mover la última pieza con precisión. La historia había tomado un giro inesperado, con Chalid y los proveedores ahora firmes en su apoyo, y Verónica y Arturo acorralados por las evidencias. Pero lo que nadie se imaginaba era que el verdadero juego aún no había terminado. Mientras se dirigían a la oficina, Fabián entró con una expresión que predecía una tormenta. «Encontré algo que no estábamos buscando, y es grande», dijo, con su laptop abierta sobre la mesa. La voz en el archivo de audio hizo que María se quedara sin aliento. Era una grabación de hace más de un año, una llamada entre 2 hombres hablando sobre el accidente de su padre, un evento que debía parecer real, pero que en realidad era un trabajo pagado. María reconoció una de las voces. Era la del socio de su padre, el mismo que desapareció después de la tragedia. La revelación fue un golpe duro, pero en medio de su shock, María notó algo más. La empresa Pantalla que el socio usaba para mover dinero era la misma que Verónica utilizaba en sus sabotajes. Las piezas del rompecabezas se unían de una forma escalofriante. El accidente, la pérdida de un contrato y la desaparición del socio coincidían en fechas y en dinero. No se trataba de un simple sabotaje, era una conspiración criminal. Rodrigo, sin dudarlo, decidió seguir la pista. Con la ayuda de Fabián, rastrearon el flujo de dinero
y encontraron que la empresa Pantalla había recibido un pago sustancial de una constructora que había perdido un contrato con la empresa de Rodrigo. Todo encajaba. La batalla por un contrato se había convertido en una lucha por la justicia. María, lejos de amilanarse, se mantuvo firme. «Si esto tiene que ver con mi padre, no voy a quedarme mirando», dijo con una voz que no dejaba lugar a dudas. Esa misma noche entregaron la grabación y todas las pruebas a un fiscal de confianza. Él confirmó que la información era suficiente para iniciar una investigación penal contra Verónica y sus socios. Mientras tanto, Verónica, que creía haber perdido solo una batalla empresarial, estaba a punto de enfrentar la verdadera tormenta que ella misma había desatado. 2 días después, agentes federales entraron a las oficinas de la empresa Pantalla, incautando documentos y computadoras. Las transferencias de dinero de esa empresa a las cuentas de Verónica, justo en el momento en que comenzó el ataque a Rodrigo, demostraron que todo era parte de una misma red. «No estoy bien, pero estoy lista para seguir», dijo María, con una calma que solo una persona que ha encontrado la verdad después de tanto tiempo puede tener. La lucha que habían librado era solo la superficie de algo mucho más grande, una batalla que, sin saberlo, María había estado esperando toda su vida. Ahora, con las piezas sobre la mesa, lo personal y lo profesional se habían vuelto la misma lucha. «¡Maldita sea! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Es una trampa!», gritó Verónica al teléfono, su voz llena de pánico. El proveedor de hosting, que había recibido una llamada amenazante de Fabián, le confirmó que habían rastreado el dominio falso hasta su empresa fantasma. «Te lo dije, Verónica, estos tipos no son tontos. Te metiste en un lío de verdad», le reprochó Arturo. La alianza entre ellos se había roto. Verónica, sintiéndose acorralada, decidió tomar una medida desesperada. Llamó a su contacto en la Cámara Empresarial, un hombre llamado Sergio que le debía favores, y le pidió que interfiriera, que hiciera que el asunto de Rodrigo se minimizara. «No puedo hacer nada, Verónica. El auditor externo ya presentó el informe. Las pruebas son contundentes. Te sugiero que busques un buen abogado», le respondió Sergio, colgando el teléfono con prisa. Verónica sintió que el mundo se le venía encima. No era solo el miedo a la cárcel, sino el orgullo herido, la humillación de haber sido superada por alguien que consideraba inferior. Su plan, que había sido tan cuidadosamente calculado, se había desmoronado por completo. Se sirvió un vaso de whisky. Sus manos temblaban incontrolablemente. La ambición la había cegado, la había hecho cometer errores que ahora pagaba. Rodrigo, por su parte, recibió la noticia de que la Cámara Empresarial había tomado medidas y que la investigación estaba en curso. No había triunfalismo en su rostro, solo una profunda sensación de alivio. La justicia, aunque lenta, estaba llegando. Miró a María, que estaba a su lado, revisando documentos con la misma concentración de siempre. «Todo esto, María, es gracias a ti. Tu valentía y tu integridad nos salvaron a todos», le dijo, con una sinceridad que le salió del alma. Ella sonrió, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «No lo hice por ti, Rodrigo. Lo hice por mi padre, por la memoria de mi padre». Esa noche, el teléfono de Verónica sonó de nuevo. Era la fiscalía, citándola a declarar. El juego había terminado. No había más cartas que jugar. No había más aliados a los que recurrir. El destino que tanto había temido la había alcanzado, y ahora no había escape posible. La justicia, implacable, se cernía sobre ella. La historia, que había comenzado en una sala de reuniones con un café recién hecho y una lluvia menuda, ahora terminaba en una sala de tribunal, fría y silenciosa. Verónica, con un traje oscuro y una expresión de derrota, se sentó frente al fiscal, respondiendo a cada pregunta con evasivas, pero las pruebas eran irrefutables. El audio de su voz dando instrucciones, los rastros de dinero,
los testimonios de los proveedores, todo apuntaba hacia ella. El fiscal, un hombre de edad avanzada con una mirada penetrante, no se dejaba engañar. Hacía preguntas precisas, como si ya supiera todas las respuestas. Verónica, al verse sin salida, intentó culpar a su ex socio, a Arturo, a cualquiera que pudiera librarla de la responsabilidad, pero era inútil. La red que había tejido para atrapar a Rodrigo y a María se había convertido en su propia cárcel. Mientras tanto, en la oficina de Rodrigo, el ambiente era de celebración. El acuerdo con Khalid estaba cerrado y se preparaban para la visita a Dubái. El equipo, ahora más unido que nunca, trabajaba con una energía renovada. María, con el cabello recogido en una coleta sencilla, se movía con una seguridad que no tenía antes. La verdad sobre la muerte de su padre había sido dolorosa, pero también la había liberado. Ya no era una víctima, era una sobreviviente. Rodrigo la miraba con una admiración que iba más allá de lo profesional. No era solo su talento como intérprete lo que lo había atraído, sino su fuerza, su resiliencia, su capacidad de enfrentar la adversidad sin perder la calma. Esa noche, Rodrigo la invitó a cenar, no como jefe y empleada, sino como dos personas que habían compartido una batalla y habían salido victoriosas. En la mesa, con velas encendidas y un ambiente íntimo, hablaron de todo, excepto de trabajo. Hablaron de sus sueños, de sus miedos, de la vida que querían construir. Y en un momento de silencio, Rodrigo tomó su mano y le dijo: «María, no sé qué sería de mí sin ti». Ella lo miró a los ojos, con una sonrisa que esta vez sí llegó a sus ojos. «Pues yo no sé qué sería de mí sin ti», respondió. El final de esta historia no fue un felices para siempre, sino el comienzo de algo nuevo. Un camino que se había abierto casi por accidente y que ahora, con la verdad y la confianza como base, estaban listos para recorrer juntos, sin miedo a lo que el futuro les deparara. La oscuridad de la traición y la mentira había sido derrotada por la luz de la verdad y el coraje. Y en esa victoria, ambos habían encontrado algo más valioso que cualquier contrato o negocio. Se habían encontrado a sí mismos y el uno al otro. La historia de Rodrigo y María se convirtió en una leyenda en la empresa. No por el éxito del negocio, sino por la lealtad y la resiliencia que mostraron frente a la adversidad. La historia de cómo una simple empleada de limpieza con un talento extraordinario salvó a la empresa de una traición orquestada por una ex socia se contaba en los pasillos, en las juntas, en las cenas de fin de año. Se había vuelto un recordatorio de que el talento y el carácter no tienen precio y de que la verdadera fuerza reside en la integridad. Rodrigo, con el paso del tiempo, se volvió un líder más humano y empático. Aprendió a escuchar, a valorar a las personas por lo que eran, no solo por lo que hacían. Fabián, su leal asistente, ascendió a un puesto de mayor responsabilidad y juntos blindaron la empresa con protocolos de seguridad que harían imposible cualquier otro intento de sabotaje. María, por su parte, se convirtió en una pieza clave en la empresa, no solo como traductora, sino como asesora de protocolos, de comunicaciones, de todo lo que implicara un trato con el exterior. Su calma, su inteligencia y su inquebrantable ética de trabajo la convirtieron en una figura respetada y admirada por todos. Un día, mientras se preparaban para viajar a Dubái, Khalid la miró y le dijo: «Señorita María, su padre estaría muy orgulloso de usted. Ha demostrado que el honor es más valioso que cualquier negocio». Ella asintió, con los ojos llenos de lágrimas de gratitud. El viaje a Dubái no fue solo una gira de negocios, sino un viaje de sanación, un viaje que le permitió cerrar el capítulo doloroso del pasado y empezar a escribir el futuro. El juicio de Verónica y Arturo Salgado duró varios meses. Las pruebas eran tan contundentes que no tuvieron más remedio
que declararse culpables. La pena fue dura, pero la lección fue aún más dura. La ambición sin escrúpulos, la envidia y la maldad siempre tienen un precio. La historia, que había comenzado con un desafío, terminaba con una lección. Una lección que Rodrigo y María no olvidarían jamás. Una lección que les enseñó que la verdadera fuerza no reside en el poder, sino en la integridad. El tiempo pasó y la empresa de Rodrigo se consolidó como una de las más importantes en su rubro. El contrato con Chalid fue un éxito rotundo, abriendo nuevas puertas y expandiendo sus operaciones a nivel internacional. María se convirtió en una parte integral del equipo, con un puesto de alto nivel y un salario que le permitió cuidar de su madre y por fin vivir una vida sin la constante presión de la precariedad. Su madre, Carmen, con el tratamiento adecuado y el apoyo constante de su hija y de Rodrigo, mejoró notablemente. Las visitas a la clínica se hicieron menos frecuentes y su sonrisa, que se había opacado con el dolor de la pérdida, volvió a brillar. En su departamento, ahora más acogedor y lleno de vida, María y Carmen a menudo recordaban a Joaquín, no con tristeza, sino con orgullo. La lucha de María no había sido en vano. No solo había vengado a su padre, sino que también había honrado su memoria. Rodrigo y María, con el paso de los años, se dieron cuenta de que su relación había trascendido el ámbito profesional. Lo que comenzó como una admiración mutua se había convertido en un amor profundo y sincero. Un amor basado en el respeto, la confianza y la complicidad. Se casaron en una ceremonia sencilla, rodeados de sus seres queridos. Fabián, con su lealtad inquebrantable, fue el padrino. Y Chalid, el socio árabe que había sido testigo del comienzo de su historia, les envió un regalo de bodas extraordinario, un viaje a Dubái, no por negocios, sino de luna de miel. En Dubái, caminando por las calles de una ciudad que antes les parecía un sueño lejano, se miraron a los ojos y supieron que su historia había sido escrita por el destino. Una historia de resiliencia, de amor y de justicia. Una historia que demostraba que a veces los mayores desafíos de la vida te llevan a encontrar a la persona que te salva, y te salva no solo del fracaso, sino de ti mismo. Y en ese camino descubren que la verdadera riqueza no reside en el dinero, sino en el amor, en la familia y en la lealtad. La vida de Rodrigo y María, que había comenzado en mundos tan distintos, se había unido en una historia de amor y éxito, una historia que se había atrevido a desafiar todas las reglas y que, al final, había triunfado. La historia de Rodrigo y María se extendió más allá de las fronteras de su empresa. Fue contada en conferencias de negocios como un ejemplo de integridad y liderazgo ético. Rodrigo, al hablar en público, siempre hacía una pausa para agradecer a María, no solo por su talento como intérprete, sino por su valentía, su resiliencia y por haberle enseñado el verdadero significado de la lealtad. Ella, con su modestia habitual, siempre se sentaba en primera fila, con una sonrisa que iluminaba todo el salón. El nombre de María López se volvió sinónimo de excelencia en el mundo de los negocios. Y su historia, la de una mujer que había trabajado como empleada de limpieza y había logrado ascender a la cima gracias a su talento y a su fuerza de voluntad, se convirtió en una inspiración para muchos. Un día, un periodista le preguntó a Rodrigo cómo había logrado construir una empresa tan sólida, tan resistente a las crisis. Él sonrió y respondió: no la construí solo, la construí con María. Ella me enseñó que la verdadera fuerza no reside en los grandes planes, sino en los pequeños detalles, en la lealtad de un asistente, en la honestidad de un proveedor, en la valentía de una mujer que no se rinde. La vida de María y Rodrigo se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que creían que el éxito estaba reservado para unos pocos.
demostraron que con trabajo duro, honestidad y un poco de suerte, cualquier persona puede alcanzar sus sueños. El tiempo pasó y su amor se fortaleció. Tuvieron 2 hijos, un niño y una niña, que heredaron la inteligencia de su madre y la determinación de su padre. Crecieron escuchando la historia de cómo sus padres se conocieron, de cómo superaron la adversidad y de cómo el amor y la justicia triunfaron sobre la ambición y la maldad. La historia de Rodrigo y María no fue solo una historia de negocios, fue una historia de vida. Una historia que demostraba que el destino a veces nos sorprende de la manera más inesperada y que las personas que menos esperamos son las que más nos cambian la vida. Y en ese cambio encontramos el verdadero significado del éxito. Rodrigo y María no vivieron en un cuento de hadas, pero su vida fue un testimonio de que el amor y el respeto pueden construir un imperio más fuerte que el que se basa en la ambición. Su matrimonio se convirtió en una sociedad, donde cada uno respetaba el espacio y las decisiones del otro. Rodrigo aprendió a valorar la calma de María, a no dejarse llevar por el frenesí de los negocios. Ella, a su vez, aprendió a confiar en la visión de él, a atreverse a soñar en grande. Su relación fue un equilibrio perfecto de fortalezas y debilidades, donde cada uno complementaba al otro. En la empresa, sus roles se fusionaron. María, además de su papel como asesora de comunicaciones y traductora, se convirtió en una socia de pleno derecho. Su voz se volvió tan respetada como la de Rodrigo y sus decisiones tan influyentes. Juntos, crearon una cultura de empresa basada en la transparencia, la lealtad y el respeto. Una cultura que los hacía únicos en su rubro. Un día, mientras se preparaban para una nueva reunión con Khalid, que ahora era un amigo cercano y un socio confiable, Rodrigo le dijo a María: «Recuerdo la primera vez que te vi. Estabas limpiando la sala de reuniones y pensé que eras solo una empleada. Qué equivocado estaba. Eras y eres la persona más inteligente y valiente que he conocido». María sonrió, con una sonrisa que ahora llegaba hasta sus ojos. «Y yo, la primera vez que te vi, pensé que eras solo un empresario más, arrogante y estresado. Pero me mostraste que la ambición puede ir de la mano con la integridad y que la vulnerabilidad puede ser una fortaleza. Su historia, su amor, su éxito, todo había sido una sinfonía perfecta, un testimonio de que el destino a veces teje las historias más hermosas en los lugares más inesperados. Y que el verdadero éxito no reside en la cantidad de dinero que tienes, sino en la cantidad de amor y respeto que das y recibes». El día amaneció gris y frío, con una llovizna persistente que bañaba las calles de la ciudad. Era el día de la cita con el fiscal, la última pieza del rompecabezas legal. Rodrigo y María se encontraron en la entrada de la fiscalía, ambos con un aire de solemnidad. La batalla que habían librado había sido agotadora, pero la verdad, por fin, estaba a punto de ser revelada por completo. María, con el corazón en un puño, se aferró a la mano de Rodrigo. Él, con su presencia tranquilizadora, le dio un apretón de apoyo. «Estamos juntos en esto», le dijo, «hasta el final». La sala de la fiscalía era un lugar frío y sin alma, lleno de papeles, archivos y la pesada atmósfera de la justicia. El fiscal, el mismo hombre que había recibido la grabación, los recibió con una mirada de respeto. «He revisado todas las pruebas», les dijo. «La red de conspiración es mucho más grande de lo que pensábamos. Verónica y Arturo eran solo los peones. Hay nombres importantes, nombres de gente poderosa involucrada. Esto va a ser una guerra larga». Rodrigo y María asintieron, sin miedo. Ya no eran los mismos que se habían conocido en esa sala de reuniones. Ahora eran guerreros, forjados en el fuego de la adversidad.
Estamos listos, dijo María, con una voz que sorprendió incluso a ella misma. La investigación se convirtió en un escándalo nacional. La prensa, ávida de noticias, se abalanzó sobre el caso. Nombres de empresarios, políticos y figuras públicas empezaron a salir a la luz, revelando una red de corrupción y traición que se había estado tejiendo durante años. Verónica y Arturo, en un intento desesperado por salvarse, intentaron negociar con la fiscalía. Ofrecieron delatar a sus cómplices a cambio de una reducción de pena. Pero ya era tarde. La verdad, una vez que sale a la luz, no se puede ocultar. El caso se convirtió en un hito en la historia judicial del país, un recordatorio de que nadie está por encima de la ley, sin importar cuán poderoso sea. En medio de todo el caos, Rodrigo y María se mantuvieron juntos. Su amor se fortaleció en la tormenta. Encontraron consuelo el uno en el otro, en los pequeños gestos de cariño, en la tranquilidad de su hogar. Su historia, que había comenzado con un vaso de agua derramado y una traducción inesperada, había llegado a un punto de no retorno. Ya no eran solo un empresario y una traductora, eran los héroes de su propia historia, los guardianes de la verdad y la justicia, y su amor, un amor que había nacido en la adversidad, se había convertido en la fuerza más poderosa de todas. El juicio contra Verónica y su red de conspiradores fue un proceso largo y tedioso, lleno de declaraciones, pruebas y testigos que desfilaron ante la corte. Cada día, la prensa publicaba nuevos detalles que escandalizaban a la opinión pública. Se revelaron tratos ilegales, sobornos, chantajes y la oscura verdad de que la muerte del padre de María no había sido un accidente, sino un asesinato planeado para encubrir un fraude millonario. Rodrigo y María asistían a cada audiencia, sentados en primera fila, con una dignidad que impresionaba a los periodistas. No buscaban venganza, buscaban justicia, y la justicia, lenta pero segura, se estaba abriendo camino. La familia de María, por su parte, se mantuvo unida. Su madre, Carmen, con una fortaleza que sorprendió a todos, fue una de las testigos clave. Su testimonio, lleno de dolor y de amor por su esposo, conmovió a la corte. «Mi esposo era un hombre honesto», dijo, con la voz quebrada. «Él nunca se habría involucrado en algo sucio. Lo mataron por su honestidad». Al final, el veredicto fue unánime: culpables. Verónica, Arturo y los demás conspiradores fueron condenados a penas de prisión. El martillo del juez, al golpear la mesa, fue el sonido del final de una pesadilla y el comienzo de una nueva vida para Rodrigo y María. Afuera del tribunal, una multitud de periodistas y cámaras los esperaban. Pero ellos no se detuvieron. Caminaron de la mano, con la cabeza en alto, sin decir una palabra. Las palabras no eran necesarias. Sus acciones, su valentía y su amor lo habían dicho todo. El caso se cerró, y con él se cerró el capítulo más oscuro de sus vidas. La historia de Rodrigo y María no solo había expuesto una red de corrupción, sino que también había demostrado que la verdad y la integridad siempre triunfan. La vida de María y Rodrigo, que había comenzado con un vaso de agua derramado, había llegado a su fin. Pero su historia de amor, esa historia que había nacido en la adversidad y se había fortalecido con la justicia, apenas comenzaba. Y esa historia, que sería contada a sus hijos y a sus nietos, sería la verdadera herencia que les dejarían. Rodrigo: la verdad sobre la muerte de mi padre ha sido dolorosa, pero también me ha dado paz, le dijo María, mientras caminaban por la orilla de una playa al atardecer. Ahora, sé que no fue un accidente, y que mi padre, en su lucha por la honestidad, no se rindió. Su legado, su honor, está intacto. Rodrigo la abrazó, sintiendo la inmensa fuerza y la serenidad de esa mujer que había llegado a su vida de la manera más inesperada.
Tu padre era un hombre valiente, le dijo, y tú eres su viva imagen. El viento, suave y salado, acariciaba sus rostros, y el sol, en su lento descenso, pintaba el cielo de tonos dorados y naranjas. La playa, solitaria y tranquila, se había convertido en su santuario, el lugar donde se curaban las heridas y se planeaba el futuro. El caso legal había terminado, pero la historia de su amor, la historia de cómo se habían encontrado en medio de la tormenta, apenas estaba en su prólogo. La vida de Rodrigo y María, ahora libre de sombras y mentiras, se había convertido en un lienzo en blanco, un lienzo que estaban listos para pintar juntos. Los años pasaron. La empresa de Rodrigo se expandió, se diversificó y se convirtió en un imperio. Pero el corazón del negocio, el alma de la empresa, siempre fue la integridad. Rodrigo, con María a su lado, se convirtió en un líder que no solo buscaba el éxito, sino también la justicia. Juntos crearon una fundación en nombre del padre de María, una fundación que se dedicaba a ayudar a jóvenes talentos que, como ella, luchaban por salir adelante a pesar de las adversidades. En su hogar, ahora lleno de risas, de amor y de paz, Rodrigo y María criaron a sus hijos, enseñándoles el valor de la honestidad, la importancia de la lealtad y la belleza de la perseverancia. Su historia, la de un empresario que encontró el amor y la verdad en una empleada de limpieza, y la de una mujer que encontró la justicia y la felicidad en un jefe, se convirtió en un legado que inspiraría a generaciones. Y en las noches, cuando la luna plateada se reflejaba en el mar, se sentaban en la orilla, tomados de la mano, mirando al cielo, y sabían que, aunque el camino había sido largo y difícil, cada paso había valido la pena, porque en ese camino no solo habían encontrado el éxito, sino que también habían encontrado el amor. Rodrigo y María, con su historia, demostraron que el éxito no se mide en la cantidad de dinero que tienes, sino en la calidad de las relaciones que construyes, en la lealtad que inspiras, en la justicia que persigues. Su amor, que había nacido en la adversidad, se había convertido en su mayor fortaleza, y su empresa, que se había construido sobre los cimientos de la honestidad y la integridad, se había convertido en su mayor legado. El día que sus hijos se graduaron de la universidad, les dieron un regalo que no era material. Les dieron un libro que contenía la historia de su vida, la historia de cómo sus padres se habían conocido, de cómo habían luchado contra la injusticia, de cómo habían encontrado el amor. Y al final del libro, con una letra clara y sencilla, estaba la frase que había guiado su vida. En el caos, en la adversidad, siempre hay una oportunidad para encontrar el amor, para luchar por la verdad, para ser la persona que el destino te ha llamado a ser. La vida de Rodrigo y María fue un testimonio de que el destino a veces tiene planes mucho más grandes de lo que podemos imaginar, y que en los momentos más oscuros, en los lugares más inesperados, podemos encontrar a la persona que nos guía, que nos salva y que nos ayuda a encontrar el verdadero camino. Y en ese camino descubren que el verdadero éxito no se encuentra en la cima, sino en el viaje, en las personas que conoces, en las lecciones que aprendes y en el amor que das. La historia de Rodrigo y María, que había comenzado en una sala de reuniones de un hotel, ahora se contaba en las aulas de las universidades de negocios, en los libros de liderazgo, en los discursos de motivación. Su historia se había convertido en un ejemplo de cómo la integridad, la lealtad y la perseverancia pueden construir un imperio más sólido que el que se basa en la ambición. El siguiente día que se retiraron, dejando la empresa en manos de sus hijos, se sentaron en la misma playa donde años atrás habían sanado sus heridas. Tomados de la mano, miraron al horizonte,
donde el sol se ponía en un espectacular show de colores. Y en ese momento supieron que su viaje no había terminado. Había sido un viaje lleno de desafíos, de dolor, de luchas, pero también de amor, de risas, de victorias. Y en ese viaje habían encontrado algo más valioso que cualquier negocio, que cualquier riqueza. Se habían encontrado el uno al otro, y en ese encuentro habían encontrado el verdadero significado de la vida. La historia de Rodrigo y María se convirtió en un faro para aquellos que creían que el éxito y la felicidad eran mutuamente excluyentes. Demostraron que se puede tener ambos, siempre y cuando se tenga el coraje de luchar por lo que es correcto y la humildad de reconocer que el verdadero poder reside en el respeto y en la confianza. Su legado no fue solo una empresa exitosa, sino también un ejemplo de vida, un recordatorio de que la verdad y la justicia siempre encuentran su camino, y que el amor, en su forma más pura y sincera, es la fuerza más poderosa del universo. Rodrigo y María, que habían comenzado su historia en mundos tan distintos, se habían convertido en un solo ser, en una sola fuerza, en un solo amor. Su vida, que había sido una lucha constante, se había convertido en una celebración de la vida, del amor, de la justicia. Y en esa celebración, sabían que la historia que habían escrito juntos, la historia de un empresario y una empleada de limpieza, era la historia más hermosa y más real que el mundo jamás había visto. El día en que sus nietos les preguntaron cómo se habían conocido Rodrigo y María, con una sonrisa en los labios y un brillo en los ojos, les contaron la historia, no como un cuento de hadas, sino como una lección de vida. Les contaron la historia de la sala de reuniones, del vaso de agua derramado, de la traición de Verónica, de la verdad sobre el padre de María, del amor que había nacido en medio de la adversidad. Y al final de la historia les dijeron: recuerden siempre, hijos míos, que el destino a veces nos sorprende de la manera más inesperada y que en los momentos más oscuros, en los lugares más inesperados, podemos encontrar a la persona que nos guía, que nos salva y que nos ayuda a encontrar el verdadero camino. La historia de Rodrigo y María, que había comenzado con un acto de valentía, terminó con un legado de amor. Un legado que se transmitió de generación en generación. Un legado que recordaría a todos que la verdad, la justicia y el amor, por más que la oscuridad intente opacarlos, siempre encuentran su camino y siempre al final triunfan. En el crepúsculo de sus vidas, sentados en un porche con vistas al mar, Rodrigo y María, ya con el cabello blanco y la piel arrugada por el sol y los años, se tomaron de la mano y miraron hacia el horizonte. El sol, en su lento descenso, pintaba el cielo de tonos dorados y anaranjados. La brisa marina, suave y salada, acariciaba sus rostros. No había palabras, solo un silencio cómodo, un silencio lleno de recuerdos, de amor, de gratitud. Y en ese silencio, supieron que habían vivido una vida plena, una vida que había valido la pena, una vida que había demostrado que la verdadera felicidad no se encuentra en la cima, sino en el viaje. La historia de Rodrigo y María, una historia que había comenzado con un vaso de agua derramado, había terminado con un océano de amor. Y en ese océano, en esa inmensidad, sabían que su amor, su legado, su historia viviría para siempre. Una historia que demostró que el amor, cuando es real, puede superar cualquier adversidad, cualquier traición, cualquier mentira. Una historia que se había atrevido a desafiar todas las reglas y que, al final, había triunfado. Los años se convirtieron en décadas y la empresa que Rodrigo y María habían construido se había convertido en un imperio, un faro de integridad en un mundo a menudo oscuro. Pero el mayor legado que dejaron no fue un negocio próspero, sino la historia de su amor.
una historia que se contaba en las escuelas de negocios como un ejemplo de cómo la ética y la pasión pueden crear algo indestructible. En cada rincón de la empresa había un recordatorio de su viaje, desde una foto de María con su uniforme de limpieza en la primera sala de reuniones, hasta una placa conmemorativa para el padre de ella, Joaquín, en 1900, la entrada del edificio principal. Estos símbolos no eran para glorificar el pasado, sino para honrar el camino recorrido, para recordarles a todos que el origen humilde no define el destino. La historia de ellos se había incrustado en el ADN de la empresa, recordándoles a todos que la verdadera fuerza se encuentra en el carácter, no en el título o en la riqueza. Con el tiempo, sus hijos y nietos se unieron a la empresa, llevando adelante los mismos valores de lealtad y honestidad que sus padres les habían inculcado. La familia, que en un momento había estado fragmentada por la adversidad, se había convertido en una fuerza imparable. La historia de Rodrigo y María se había convertido en una saga familiar, un testamento de que el amor y la justicia, cuando se unen, pueden cambiar el mundo. En un pequeño pueblo en Puebla, la madre de María, Carmen, vivía una vida tranquila y feliz, rodeada de sus nietos. Su salud, que en un momento había sido un motivo de preocupación, se había estabilizado. El recuerdo de su esposo, Joaquín, ya no era una fuente de dolor, sino de orgullo. A menudo, cuando sus nietos le preguntaban por su abuelo, ella les contaba la historia de su valentía, de su honestidad, de cómo había luchado por la justicia hasta el último de sus días. Les contaba la historia de cómo su hija, María, había honrado su memoria y de cómo su historia había inspirado a un hombre a cambiar su vida. La casa de Carmen, que en un momento había estado llena de deudas y preocupaciones, ahora era un hogar lleno de risas, de amor y de paz. La justicia, aunque tardía, había llegado, y con ella había llegado la paz. La vida de María y Rodrigo, que había estado tan marcada por la tragedia, se había convertido en una celebración de la vida. El día en que Rodrigo y María celebraron su 50º aniversario de bodas, sus hijos y nietos se reunieron en la playa donde años atrás habían compartido sus sueños. El sol, en su lento descenso, pintaba el cielo de tonos dorados y anaranjados. Sentados en la orilla, tomados de la mano, Rodrigo y María miraron a su alrededor. Vieron a sus hijos, a sus nietos, a la familia que habían construido, y en ese momento supieron que habían logrado más de lo que jamás habían soñado. Habían construido un imperio, sí, pero más importante que eso, habían construido una familia. Habían luchado por la justicia, sí, pero más importante que eso, habían encontrado el amor. Y en ese amor, en esa familia, en ese legado, encontraron el verdadero significado del éxito y de la felicidad. Su historia, que había comenzado con un vaso de agua derramado y una traducción inesperada, había terminado con un océano de amor y un legado que viviría para siempre. Una historia que se había atrevido a desafiar todas las reglas y que al final había triunfado. El legado de Rodrigo y María se extendió más allá de las fronteras de su empresa y de su familia. Inspiraron a una generación de líderes empresariales a operar con integridad, a valorar a sus empleados y a ver la justicia como un pilar fundamental de sus negocios. Su historia fue la prueba de que el éxito no se basa en tácticas deshonestas o en la traición, sino en la transparencia, la lealtad y el trabajo duro. María, en sus últimos años, se convirtió en una especie de oráculo para las jóvenes generaciones de la empresa. La buscaban para pedirle consejo, no solo sobre negocios, sino sobre la vida. Y ella, con su sabiduría y su calma, les enseñaba que el camino hacia el éxito no es un camino recto, sino un camino lleno de curvas, de desafíos y de obstáculos.
y que en ese camino la única brújula que uno necesita es el corazón. Rodrigo, por su parte, se dedicó a la filantropía, utilizando su fortuna para ayudar a comunidades desfavorecidas. Juntos crearon un imperio de benevolencia, demostrando que el poder, cuando se usa para el bien, puede cambiar vidas. La historia de Rodrigo y María se había convertido en un faro de esperanza, un recordatorio de que la bondad, la integridad y el amor, al final, siempre prevalecen. La historia, que había comenzado con una confrontación con Verónica, terminó con una victoria que resonó en todo el país. La derrota de Verónica no fue solo legal, fue una derrota moral, una derrota que la dejó sin amigos, sin aliados, sin nada. Su ambición, su envidia, su maldad se habían vuelto contra ella, y en su soledad se dio cuenta de que el verdadero fracaso no es perder un negocio, sino perder la integridad. Mientras tanto, Rodrigo y María vivieron una vida plena y feliz, rodeados de amor y de respeto. Su historia, la historia de cómo habían luchado contra la oscuridad y habían encontrado el amor en el proceso, se convirtió en un legado que inspiraría a generaciones. La historia de Rodrigo y María se convirtió en un cuento moderno, un cuento que demostraba que los cuentos de hadas no siempre suceden en castillos, sino en la vida real, en los lugares más inesperados, con personas que a veces no parecen ser los héroes. Un cuento que demostraba que el amor, la justicia y la verdad son las fuerzas más poderosas del universo. El día en que Rodrigo y María fallecieron, con una diferencia de solo unos meses, se fueron de este mundo de la misma manera en que habían vivido, juntos, de la mano, con la tranquilidad de haber vivido una vida plena, una vida que había valido la pena. Su legado no fue solo una empresa, un imperio, una familia. Su legado fue una historia que se contaría a las futuras generaciones. Una historia que recordaría a todos que el amor, la justicia y la verdad, al final, siempre prevalecen. La historia de Rodrigo y María, que había comenzado en un hotel, terminó en la eternidad. Una eternidad de amor, de justicia y de paz. Una eternidad que habían construido juntos, paso a paso, con valentía, con integridad y con un amor inquebrantable. La historia de Rodrigo y María, que había comenzado con un vaso de agua derramado y una traducción inesperada, se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que creían que el éxito y la felicidad eran mutuamente excluyentes. Demostraron que se puede tener ambos siempre y cuando se tenga el coraje de luchar por lo que es correcto y la humildad de reconocer que el verdadero poder reside en el respeto y en la confianza. Su legado no fue solo una empresa exitosa, sino también un ejemplo de vida, un recordatorio de que la verdad y la justicia siempre encuentran su camino y que el amor, en su forma más pura y sincera, es la fuerza más poderosa del universo. Rodrigo y María, que habían comenzado su historia en mundos tan distintos, se habían convertido en un solo ser, en una sola fuerza, en un solo amor. Su vida, que había sido una lucha constante, se había convertido en una celebración de la vida, del amor, de la justicia. Y en esa celebración sabían que la historia que habían escrito juntos, la historia de un empresario y una empleada de limpieza, era la historia más hermosa y más real que el mundo jamás había visto. El día en que sus nietos les preguntaron cómo se habían conocido, Rodrigo y María, con una sonrisa en los labios y un brillo en los ojos, les contaron la historia, no como un cuento de hadas, sino como una lección de vida. Les contaron la historia de la sala de reuniones, del vaso de agua derramado, de la traición de Verónica, de la verdad sobre el padre de María, del amor que había nacido en medio de la adversidad. Y al final de la historia les dijeron,
Recuerden siempre, hijos míos, que el destino a veces nos sorprende de la manera más inesperada y que en los momentos más oscuros, en los lugares más inesperados, podemos encontrar a la persona que nos guía, que nos salva y que nos ayuda a encontrar el verdadero camino. La historia de Rodrigo y María, que había comenzado con un acto de valentía, terminó con un legado de amor. Un legado que se transmitió de generación en generación, un legado que recordaría a todos que la verdad, la justicia y el amor, por más que la oscuridad intente opacarlos, siempre encuentran su camino y siempre al final triunfan. En el crepúsculo de sus vidas, sentados en un porche con vistas al mar, Rodrigo y María, ya con el cabello blanco y la piel arrugada por el sol y los años, se tomaron de la mano y miraron hacia el horizonte. El sol, en su lento descenso, pintaba el cielo de tonos dorados y anaranjados. La brisa marina, suave y salada, acariciaba sus rostros. No había palabras, solo un silencio cómodo, un silencio lleno de recuerdos, de amor, de gratitud. Y en ese silencio supieron que habían vivido una vida plena, una vida que había valido la pena, una vida que había demostrado que la verdadera felicidad no se encuentra en la cima, sino en el viaje. La historia de Rodrigo y María, que había comenzado con un vaso de agua derramado, había terminado con un océano de amor. Y en ese océano, en esa inmensidad, sabían que su amor, su legado, su historia, viviría para siempre. Una historia que demostró que el amor, cuando es real, puede superar cualquier adversidad, cualquier traición, cualquier mentira. Una historia que se había atrevido a desafiar todas las reglas y que al final había triunfado.